Hola, ¿qué tal queridos amigos? Los saludamos en su canal Dios, la Biblia y la familia. Y como siempre, yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila. Estoy para servirles con mucho gusto. Mi teléfono WhatsApp es el 8180 1026 47. Repito, 8180 1026 47. Vamos a ver el día de hoy una plática muy importante, interesante, de muchas personas que se han acercado a preguntarnos, incluso llamadas por teléfono o de una manera presencial o por correo, que nos dicen que están batallando con la soledad. Es algo que está viniendo en esta época también aún más fuerte con la pandemia y otras cosas, pero también a veces por la pérdida de un ser querido, por la edad o por otras situaciones que se tuvieron que ir a otra ciudad, lejos de la familia, y están batallando precisamente con este punto de la soledad. Y el título del día de hoy entonces le he puesto: La soledad tiene remedio. Repito, la soledad tiene remedio. Y es importante que entendamos primeramente qué es la soledad. La soledad, que quizás tú eres una persona que está siendo afectada por este punto, por este tema de la soledad, y el propósito pues obviamente es darte una esperanza, un ánimo, un aliento, y sobre todas las cosas decirte que la soledad tiene remedio. Vemos que la soledad lo define el doctor Durkheim: es un estado mental doloroso, un sentimiento en la profundidad del alma, puede ser levemente irritante o totalmente paralizante. Así lo define el doctor, lo que viene siendo la soledad. Otro doctor, el doctor Collins, agrega: la soledad es la dolorosa percepción de que carecemos de contactos importantes con los demás. Incluye una sensación de vacío interior que puede estar acompañada de tristeza, desaliento, un sentido de aislamiento, inquietud, ansiedad y un intenso anhelo de ser querido o necesitado por alguien. Entonces la soledad es un problema muy común que existe en todas partes y en toda la gente, en mucha clase de personas. Nos agrega el doctor Durkheim que destaca los resultados que una encuesta arrojó, que nos dice: 1 de cada 4 participantes dijeron en las semanas anteriores a la encuesta que se habían sentido solos, y 1 de cada 9 reportó haberse sentido extremadamente solo la semana anterior. Vemos un caso también que vimos: una joven que, comenzando su primer año de preparatoria, tuvo que dejar su casa para ir a estudiar a una escuela lejos de su hogar. Cuando empezaron las clases, sus padres se divorciaron y esto afectó grandemente en su corazón. Ella nos comenta y nos dice: me fue muy difícil hacer amistades en la escuela. En realidad nunca pude tener una amiga en la casa. La mayor parte del tiempo mamá no se encontraba. Parecía que me moría de soledad. Sin embargo, cuando conocí un amigo, me invitó a salir. Él era mayor que yo y él trató de presionarme para tener relaciones sexuales. Sin embargo, yo no accedí. Aún para tratar de agradarlo, preferí hacerlo, a pesar de que pensé que este hombre podía llenar el vacío de la soledad de mi vida. Realmente, de lo que me di cuenta es que me seguí sintiendo terriblemente sola. También, por otro lado, en un estudio realizado en Londres, Inglaterra, por el investigador Wittenberg, describe que el mayor temor de las personas, más que la catastrofobia o el miedo a estar encerrado o el temor a los insectos o a viajar en un avión, es el temor de la soledad. También mucha gente tiene miedo, temor, obviamente, ir a la cárcel, porque sabe que ahí en la cárcel va a estar sola, va a estar solitaria, quizás no con muy buenas compañías, pero se experimenta esto como algo terrible, con mucho miedo. Los diccionarios describen la soledad como sentirse solo.
el estado de una persona que no es visitada por seres queridos. Entonces, hoy en día, queridos amigos, una causa importante de la depresión es la soledad. Aquellas personas que no tienen compañía se sienten solas, que han perdido un ser querido cercano y que pueden experimentar una profunda soledad. Entonces, la soledad se podría describir como una esperanza persistente o desesperada, la cual es improbable que se cumpla. Es como si la persona que experimenta la soledad se estuviera sintiendo con el deseo de que algo va a pasar, de que algo va a suceder a cambiar su vida. Y ese pensamiento persiste y persiste. De pronto se da cuenta que no se cumple y se sigue sintiendo sola. La soledad entonces es la tristeza que resulta del abandono y del desamparo. Realmente muchas personas disfrutan el poder estar solas. Obviamente en momentos buscan la soledad para descansar, para recrearse, para reflexionar o tomarse un tiempo a solas. Hasta ahí es correcto. Sin embargo, la soledad verdadera es aquella que se caracteriza porque falta una interacción humana. Una persona puede estar en medio de una multitud y sin embargo puede sentirse sola. ¿Por qué? Porque no existe esa interacción, no existe la socialización con las demás personas que están a su alrededor, no se relaciona con los otros seres humanos que están alrededor de esa persona. Entonces, la pregunta que hacemos el día de hoy es, ¿hay soledad en el matrimonio? Quisiera usar el término matrimonio de pura cáscara, cuando precisamente hay soledad, y me refiero a esto, donde la esposa se siente sola porque su esposo no sabe darle compañía, amor, afecto, y ella se siente así de esta manera, la cual aparentemente ahí está, tiene su casa, su sala, su cocina, jardín, aparatos electrodomésticos. Sin embargo, no hay comunicación. Muchas esposas me han comentado que les falta comunicación, que se sienten solas, que les falta afecto del hombre o entre el hombre y la mujer o entre padres y los hijos. Entonces, es una familia con una cáscara vacía, hueca, sin sustancia, que el fruto se ha perdido. Como una nuez que es muy sabrosa, muy rica, pero cuando es solamente la cáscara, la nuez vana, pues no funciona muchas veces así. Este es el símbolo, el ejemplo de decirte acerca de la soledad, del vacío que se siente por dentro, que está ahí afectando y hay tristeza en la vida de una persona. También muchos hijos pueden tener a sus padres vivos, pero se sienten solos porque no existe la comunicación, la comprensión, el cariño y aún el amor, el afecto de los padres. También existe la salud emocional o la soledad emocional, que se define como la incapacidad de relacionarse con los demás. Ahí está de una manera sola. Pero también existe la soledad espiritual, que es ese sentimiento de separación de Dios. En otra encuesta realizada entre personas adultas, el 80% reconocieron que se habían sentido solas alguna vez en su vida. Yo creo que sí, muchas personas en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido solos, inquietos, tristes por alguna situación, pero también en esta encuesta nos dice que casi más del 80% se sintió sola una vez en la vida. Primeramente, la persona puede sentir desesperación, se siente desesperada, impotente. Además, puede haber miedo a enfrentar problemas, a sentirse solo. El miedo, el temor invade el alma y la paraliza. Es un enemigo del alma y que ocasiona que muchas veces no pueden actuar con la libertad que se quisiera. Y este puede ser el resultado de una soledad persistente en la vida. La depresión también puede ser un sentimiento o algo que viene manifestada por la soledad persistente. Muchas personas reportan sentir
nos dicen un vacío dentro de sus vidas por causa de la soledad. La persona puede llegar a autocompadecerse. Esto quiere decir que siente compasión por ella misma y hay pensamientos como estos: pobre de mí, estoy solo, estoy sola, no hay quien me acompañe, no tengo seres queridos a mi alrededor. La persona puede sentir incluso impaciencia, moviéndose de un lugar a otro, se para, se sienta, se mueve, pero ahí está. Puede venir el enojo, que es una manifestación también de la soledad. Las personas pueden sentirse irritables, enojonas y se pueden molestar fácilmente. En ocasiones las personas se autocritican y tienen ideas como estas: ya no sirvo para nada, no merezco vivir, etc. Pero, queridos amigos, ¿por qué la soledad? ¿Por qué? Primeramente porque han perdido una relación, se ha roto un compromiso que puede ser incluso matrimonial o de noviazgo, o tal vez el fallecimiento de una persona cercana a un ser querido. Algunas personas sienten que no son necesarias y por lo tanto no se incorporan a la vida social, sino que se aíslan. Puede haber otros que se sienten diferentes y esto hace que también las personas se aíslen. Otras personas se sienten solas porque son agresivas o mandonas, de tal manera que la gente se aleja de ellas. Otra causa por lo cual existe mucho esto es que obviamente pues hay ese alejamiento a los seres queridos. Hay un alejarse en el cual ya no hay diálogo y comunicación de alguna manera, y esto afecta obviamente en la soledad. Pero también hay circunstancias que nos llevan a sentirnos solos: las malas relaciones humanas, familiares, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, también en la casa, cuando una esposa no tiene la relación de afecto con el marido, de cariño, de confianza con su esposo, o viceversa, o los hijos a los padres. Esto está comprobado al hacerse estos estudios o encuestas y en la vida personal de cada uno acerca de la soledad que está afectando a la vida de muchas personas. Otra es la tecnología, que también de alguna manera las personas se aíslan, buscan la televisión, el WhatsApp, buscan las redes sociales, el Facebook y el YouTube y otras cosas más, en las cuales están ahí con el aparatito y no se comunican y se aíslan. También es un motivo por el cual a veces la gente termina sintiéndose sola, obviamente mal, porque no tienen una relación cercana. Pero por otro lado también, cuando no hay una relación, te voy a poner un ejemplo muy primordial, como una relación con Dios, de oración, de comunión, de comunicación. A esto se le llama, pues obviamente, una soledad espiritual, en la cual la persona pues no tiene ahí la forma de, no sabe cómo comunicarse con Dios. Y esto incrementa aún mucho más lo que viene siendo la soledad. Gran cantidad de jóvenes, cuando dejan sus hogares, que se trasladan a otro estado o país o ciudad por estudiar la universidad, dejan sus lugares de orígenes y pueden experimentar sensaciones de soledad. Una idea falsa sobre la soledad es la siguiente: la soledad es una muestra de debilidad o inmadurez, pero la soledad es algo real, no es una muestra de debilidad o de inmadurez. La soledad simplemente es algo que está afectando a la persona y no necesariamente es esto que te estoy comentando, sino que muchísimas personas en el planeta, cada una, podemos experimentar de una manera solos, una gran mayoría, en un momento de la etapa de nuestra vida. Por eso es importante que entiendas que la soledad no es una debilidad o una falta de madurez. No es que estés mal, sino que debes de hacer algo para corregir esa soledad en tu vida y salir adelante, lograrlo. Por eso aquí el tema es: ¿la soledad tiene remedio? Sí, claro que tiene remedio. Si tú esperas que la soledad salga sola de tu vida, eventualmente
no se va a lograr nada. Es importante buscar resolver siempre los problemas en los cuales podemos estar hundiéndonos, y más cuando es la soledad, y luego puede venir la depresión o sentirse desamparados. Por eso es importante que entendamos esto de la soledad. El Señor Jesús también lo ha dicho así en sus palabras, que te voy a estar comentando acerca de la soledad. Pero Dios desde el principio en Génesis lo dijo así: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Un hombre solo no va a poder salir adelante como debiera. Tiene que tener a alguien, una relación, alguien que lo apoye emocionalmente o moralmente en su vida. Y esto hay que entenderlo, porque así lo escribió Dios en su palabra. Entonces vemos que la soledad no es buena y debes de salir adelante de esa. Porque como te he dicho, tenemos una vida y no se puede experimentar con esto porque es terrible. Por eso hay que buscar la ayuda de Dios, de un consejero que pueda ayudarte, que pueda orientarte para salir adelante. Entonces, querido amigo, la soledad no es algo nuevo, siempre ha existido. Desde que Dios fundó la tierra, creó al ser humano, creó a Adán y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. ¿Por qué? Porque hay que salir adelante. Incluso si tú la tienes el día de hoy, hay que vencerla. Fíjate bien, hay que vencerla. Y la soledad tiene remedio en nuestra vida. Recordemos que los efectos de la soledad no son solamente físicos, sino que también afecta el área psicológica y espiritual. Nos afecta psicológicamente y nos incapacita para relacionarlos con los demás. Nos aislamos por un rencor, por un resentimiento, por un menosprecio, que nos han dañado, lastimado. Espiritualmente incluso también sentimos un vacío interior dentro de nosotros mismos, que es del tamaño de Dios y que obviamente Él solo lo puede llenar. Entonces la soledad también produce mucho estrés. Está comprobado que produce esto, produce depresión o enfermedades en el corazón, incluso a la muerte. Muchas personas han pasado así por estas cosas, y también las personas mayores de edad, de la tercera edad, que ya crecieron, que sus hijos los abandonan o los dejan por ahí y ya no les toman en cuenta para sus vidas cotidianas, y entonces sufren. Pero no solamente los ancianos, sino también incluso los jóvenes se sienten solos a tal grado que llegan hasta el suicidio. Otras personas también tratan de llenar su vacío con las drogas, los jóvenes, con el alcohol. Ahí están buscando un disfrute para sus vidas, pero experimentan cada vez más vacío. Y cuando vuelven a la realidad, se sienten más solas en esa sensación que están experimentando. Por eso es importante que tú te examines si tienes soledad. Primeramente, decirte algunos síntomas. Número 1, la fatiga constante. La soledad produce esto. Con fatiga te sientes así. Segundo, tal vez puedas tener resentimientos porque sientes que Dios no te ama, que no le importas a Dios, que te ha dejado solo, sola, y tienes ahí ese resentimiento contra personas que te han lastimado, que te han dañado. Otro punto importante o síntoma es cuando te sientes desamparado, aislado, que nadie te toma en cuenta, y así estás de esa manera. Incluso otro síntoma es que puedes perder el apetito también. No tienes hambre, no quieres comer y te sientes de una manera sola, aislada. Por eso es importante ver que la soledad tiene remedio, y es importante cómo ir viendo se puede salir adelante. La soledad es como un callejón, una noche oscura, ahí que están las personas de alguna manera sufriendo en su vida y tienen consecuencias como la salud mental, como la salud física, experimentando esa vida de soledad. Pero por eso es importante
entonces buscar hacer algo, buscar tener una terapia ocupacional donde puedas sacar eso, hacer ejercicio, caminar o hacer gimnasia. No se necesita mucho dinero para ponerse unos zapatos cómodos y caminar 5 veces a la semana, oír música, ocuparte en algo en tu casa, unas mascotas o unas plantas que te ayuden a que se levante tu autoestima cuando te sientes sola. Es importantísimo salir, porque la soledad es cierto, es muy profunda y hace mucho daño. Pero también las Sagradas Escrituras nos dicen en el libro de los Salmos, capítulo 25, verso 6, la persona que escribió este salmo inspirado por Dios, que experimentó la soledad, dice: acuérdate, oh Dios, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te va a ayudar, como lo hemos estudiado aquí en los Salmos, también en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Te va a faltar algo? No, nos dice que nada va a faltar cuando Dios es tu pastor y te va a dar reposo y te va a dar descanso y te va a dar lo que necesitas, quietud. ¿Sí? ¿Quién más te puede ayudar más que el Todopoderoso? Entonces vemos que Jesús puede restaurar tu alma, tu soledad, teniendo una comunicación ahí con Él, porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha dicho en su palabra, que podemos relacionarnos con Dios, con nuestro prójimo. Claro que sí. La soledad tiene remedio en Dios y en el amor a tu prójimo, perdonando las ofensas, porque así se ha requerido y así Dios lo ha pedido. Y hay muchos casos que van en abundancia. La soledad puede entonces tomar muchas formas que no deseamos, que ahí está ese dolor interno, ese clamor interior. Necesito a alguien, necesito relacionarme, necesito estar acompañado, acompañada. Pues claro, es importante, como Dios lo quiere. Y aún Dios lo ha prometido en el Evangelio de Mateo. Al final dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo ha dicho Jesucristo. Y entonces la recomendación es: vuelve tu corazón a Jesucristo. Vuelve tu corazón a Él. Él está dispuesto. El que viene a mí, dice Él, no lo echo fuera. Necesitas a Dios para amar a tu prójimo y convivir y relacionarte con Él, donde Él quiere bendecirte, quiere ayudarte. Son muchas las benevolencias de Dios y los beneficios que nos da, pero no lo busquemos solamente por eso, sino búscalo porque Él es Dios sobre todas las cosas. Que el primer gran mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces hay que hacerlo. Hay que ver la oportunidad que Dios nos da y que Dios te da para que tú puedas experimentar la agradable compañía de Dios. Y disfrutar la vida, disfrutar con gozo todo lo que te ha dado, porque es con Dios como se puede hacer esto. Es con su presencia. No hay otra cosa mejor que Él, no hay otro camino. Si lo hubiera, te lo decía. Pero déjame decirte que solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida, y su nombre es Jesucristo. Queridos amigos, ya nada más para decirle que ponga dedito para arriba y suscríbase a su canal de Dios, la Biblia y la familia. Mi teléfono WhatsApp es el 81 80 10 26 47, donde con mucho gusto estoy para servirte. Entonces ya nada más me resta decirle que Dios lo bendiga y hasta la próxima.